Quédense con nosotros en este lunes de Todo Politécnico porque visitaremos la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía. Acompáñennos. Nos acompaña Luis Francisco Rivero, director de esta escuela. Luis, muchas gracias por estar con nosotros aquí en De Todo. Yo les adelantaba que la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía en realidad continúa formando profesionales para un quehacer que sigue activo, aun cuando sentimos que ya con la tecnología tenemos todo resuelto, pero sigue siendo fundamental esta labor. Así es, a pesar de que es una escuela que tiene sus antecedentes desde 1916, con la Escuela de Bibliotecarios y Archiveros, se funda en esta etapa tan importante del país como una respuesta a la alfabetización, a este proceso que se estaba dando de educar a los mexicanos. Acababa recientemente de formarse lo que fue la Secretaría de Educación Pública y desde ese entonces la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía está preparando a profesionales de la información y la documentación del país. En 1945 justamente se funda ya propiamente como Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía y Jaime Torres Bodet da el primer discurso oficial con la inauguración oficial de la escuela. ¿Y cómo continúa la historia de esta escuela? ¿Qué pasa después? Bueno, después de 1945 ya se empieza justamente a dar ya profesionalmente hablando la formación en dos carreras, que fue principalmente Archivonomía y Biblioteconomía. Hubo una tercera carrera en algún momento que era más bien como técnico y a partir de ese momento pues empiezan a dar estas dos carreras. La escuela en realidad ha sido un tanto gitana, digamos, porque no tenía una sede oficial. Aquí llegamos en 1993. Tuvo como sede primaria lo que fue la Bellas Artes, posteriormente tuvo otra por San Jerónimo, otra escuela, y en Ixcuac, por esa zona, tuvo otra sede de la escuela, y ya en 1993 propiamente se funda esta unidad y ya propiamente estamos aquí en la escuela desde esos años de 1993. Pero ha sido una escuela pues que se ha encargado de formar a profesionales justamente en el manejo de las bibliotecas y los archivos. Ha sido también un tanto una escuela o una profesiones un tanto, digamos, un tanto olvidadas, un tanto poco valoradas, pero en realidad son el eje de la formación de las personas que tienen o que cursan estudios en alguna universidad. Y los archivos me parece que son y siguen manifestando esa inquietud que históricamente el hombre ha tenido de dejar testimonios y evidencias de su paso aquí en lo que nos toca vivir como personas, ¿no? Anteriormente no formaba parte del Instituto Politécnico Nacional. ¿En qué momento se incorpora? Anteriormente formaba parte de una subdirección de la Secretaría de Educación Pública, pero eso nos limitaba mucho como escuela, porque nosotros no podíamos generar investigación, no podíamos participar en algunos eventos. En 2018 se da esa transición de la SEP al Instituto Politécnico Nacional. Creo que es un momento relevante en la escuela. Yo podría decir que son 4 momentos importantes en la escuela. 1916, cuando se da esta creación de la Escuela de Bibliotecarios y Archiveros. 1925, que se da la Escuela Nacional de Bibliotecarios. La creación de la escuela propiamente en 1945. Pero me parece que una de las más trascendentales es justamente incorporarnos al Instituto Politécnico Nacional, porque es cuando ya adquirimos formalmente y oficialmente esa condición de universidad o de una escuela que tiene toda esa posibilidad de generar conocimientos, de generar investigación y soportada por considero yo, una de las escuelas ejes y fundamentales de nuestro país, ¿no? Como es el Politécnico Nacional. Hoy en día, con esta posibilidad también nuestros alumnos pueden irse al extranjero a estudiar. Aparentemente para muchos la escuela no la conocen, es desconocida, pero como yo les comentaba, pues ya vamos a cumplir ya propiamente como ENBA, como la conocemos comúnmente, o sea, próximos a celebrar los 80 años, que no muchas escuelas, incluso en el mismo Politécnico, tienen esa trayectoria histórica, ¿no? ¿Y cuál es el perfil que tienen las y los alumnos que ingresan a esta escuela? Principalmente son estudiantes que vienen de escuelas, de bachilleratos, de preparatorias, que tienen una orientación un poco más hacia las ciencias sociales. Ese es el perfil. El profesional de la archivonomía ha tenido una ventaja y creo que eso ha sido algo que ha caracterizado de manera importante a la ENBA, como que ha estado en momentos históricos del país y ha apoyado en ese desarrollo nacional. Pues abre una gran posibilidad
para las personas que se encargan de manejar archivos y centros de documentación. Entonces ahí es donde actualmente los egresados de la archivonomía se están insertando, principalmente para la administración de documentos y archivos de lo que se conoce como sujetos obligados. Creo que con esto ya podemos tener una idea un poco más clara de qué es lo que se puede aprender en esta escuela y sobre todo por qué es que la labor de quienes estudian en ella es tan importante. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias. Bueno, ya hemos platicado un poco acerca de esta escuela, la biblioteconomía, la archivonomía, pero ¿qué implica estudiar estas carreras? Para conocer un poco más acerca de biblioteconomía nos acompaña el profesor Óscar Arriola. Profe, Hola. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en De Todo. Yo creo que es la primera pregunta que nos viene a la cabeza para quienes no sabemos qué es la biblioteconomía. Ayúdenos a comprender mejor. Ok. La biblioteconomía es una disciplina científico-técnica que se encarga de la gestión de todas las unidades de información. ¿Qué hablo por gestión? Es la organización, la automatización, el manejo de capital humano, todo ese tipo de cosas es a lo que nos dedicamos. Ok, eso es lo que se estudia cuando se estudia biblioteconomía, digamos. Así es. Y no nada más hablamos de bibliotecas, por eso puntualicé un poco unidades de información, porque las bibliotecas es una de tantas unidades de información que existen. ¿Cómo cuáles otras? Infotecas, centros de documentación, bebetecas también. En unidades de información también hay museos, también a los museos podemos ayudar a la organización, a la catalogación de todo el material museográfico. Y profe, ¿cuáles son las materias o las clases para formarse en biblioteconomía? Tenemos 55 materias o UDAs, como lo nombramos aquí, divididas en 3 grandes áreas, que son las academias. Tenemos la de servicios, la de organización de la información y la histórico-social y metodológica. En esas dividimos las 55 materias y que les damos un contexto general sobre lo que es la profesión, incluyendo toda la parte metodológica y el impacto social que debemos de tener también. ¿Y cómo ha cambiado la biblioteconomía, o la enseñanza de la biblioteconomía también, con el paso del tiempo? Porque siento que la era digital definitivamente vino a revolucionar todo lo que conocíamos. Pues antes de la era digital entró la tecnología a las unidades de información para automatizar. Antes ustedes entraban a una biblioteca y le hacían la búsqueda en los catálogos de tarjetitas. A partir de los 90 o mediados de los 90 ya entraban y la hacían a partir de una computadora. Eso se llama el catálogo público en línea. Entonces, para convertir ese tipo de tarjetas, tuvimos que hacer una conversión con formatos y tecnología. ¿Y cuál es el perfil de quienes ingresan a biblioteconomía? Pues primero, que se sepan comunicar por escrito y de manera oral, que tengan una mente ágil para el cambio y mucha disciplina. A veces pensaban que les guste la lectura, no necesariamente, porque lo que menos hacemos cuando estamos ejerciendo es tener el tiempo para estar leyendo toda la colección, pero sí sería bueno que tuvieran cierto gusto por la lectura, pero sí ciertas habilidades y competencias en el uso de tecnologías. Y en el futuro, ¿cómo se ve la perspectiva para la biblioteconomía? Pues yo la veo muy interesante porque estamos haciendo muchas aplicaciones o se está usando muchísimo inteligencia artificial generativa para este tipo de cosas. Por ejemplo, cuando ustedes van a la biblioteca y tratan de hacer consulta, van al escritorio del referencista o de la sección de consulta. Ahora no, ahora lo pueden traer desde su celular. Estamos desarrollando referencia digital con el uso de bots. Y entonces ya es una interacción y podemos traer la biblioteca incluso en el celular, en el móvil, ¿no? A partir de aplicaciones como las bibliotecas digitales, repositorios digitales, todo ese tipo de cosas. La biblioteca no es un espacio nada más de estudio. Las bibliotecas son un espacio cultural donde hay muchísimas actividades. Por decirla, Vasconcelos periódicamente tiene actividades de teatro, de danza, y ahí va mucha gente, pero no tanto como uno quisiera. Entonces, insisto, creo que nos falta cultura bibliotecaria y por eso a veces cuando nos preguntan, ¿tú qué estudias? ¿Bibliotequé? Entonces,
Yo creo que es por eso, ¿no? Y habría que conocer un poco más acerca de la biblioteconomía y mirar a las bibliotecas con otros ojos. Muchísimas gracias, profe. Un placer. Natasha es alumna de biblioteconomía y está a punto de terminar la carrera. ¿Cómo te fue durante todo este tiempo de estudio, Nat? Pues realmente me fue muy bien, encontré una carrera que ni me imaginé que existía. Esta es una carrera muy bonita en la que tuve la oportunidad de caer, porque yo realmente no iba a estudiar biblioteconomía, yo quería estudiar economía y pues por azares del destino terminé llegando aquí y ya al momento de conocer a los profesores, de entender lo que era la biblioteconomía y la función del bibliotecario, que va más allá del simple hecho de acomodar libros, pues me quedé enamorada y pues aquí terminé. Y aquí terminaste la carrera. ¿Y qué fue lo que te enamoró de la biblioteconomía? La parte de la gestión documental fue todo lo que a mí me llamó la atención, porque yo realmente desconocía que detrás de todo esto hay procesos, hay normatividades, hay cosas que debemos de tomar en cuenta para lograr que los usuarios tengan la información que necesitan para las actividades diarias, ya sea de ocio, investigación, recreatividad, ese tipo de cosas. ¿Y cómo te ves egresando? O sea, ¿qué te gustaría hacer o cómo te gustaría ejercer esta carrera? Yo realmente, me gustaría dedicarme o entrar a la Secretaría de Marina o a la Sedena para, sí, en la parte de bibliotecas y archivos y museos, que es donde siento que puedo yo desempeñarme de la mejor forma posible. Y además ahí seguramente encuentras como un núcleo interesante para continuar desarrollándote en este ámbito, que por lo que he visto es muy vasto. Ajá, sí, es bastante vasto y hay un campo laboral enorme, aunque muchas personas digan que no. Realmente sí hay un campo laboral y realmente se sigue viendo la necesidad de contar con un profesional bibliotecario, porque, pues, insisto, hoy en día ya no es la típica imagen de acomodar nada más los libros, sino somos estos referentes de información, estos gestores, los encargados de apoyar en las investigaciones, el apoyado de guiar a los usuarios en la búsqueda y recuperación de información, evitando todo esto de las fake news o que el bombardeo de información. ¿Cuál de tus materias o de tus clases fue la preferida y por qué? Pues realmente todas me llamaron la atención y me gustaron demasiado, pero las que tienen que ver con la parte de automatización y evaluación de servicios bibliotecarios o de unidades de información es lo que realmente a mí me ha llamado más la atención, toda esta parte de ver que realmente las bibliotecas cumplan con la normatividad, mejor dicho, los centros de información o las unidades de información cumplan con la finalidad que es apoyar a los usuarios, ¿no? Con base a las normatividades ya existentes. Okay. ¿Qué le dirías a las personas que no sabían que existía esta carrera y que tú descubriste mientras la estudiabas? Pues que realmente es una carrera muy interesante, que realmente hay un campo laboral inmenso en donde nos podemos desempeñar y que las actividades que realiza el bibliotecario son muy importantes para el quehacer del día a día. ¿Consideras que es una carrera exigente, pesada, complicada? Realmente pues sí, como cualquier carrera tiene su grado de dificultad, pero no es algo que no se pueda llevar adelante. Sí se puede y sí se puede sacar bien la carrera. ¿Cuántos semestres son? Son 8 semestres. Son 8 semestres. ¿Y tú ya estás en octavo? Yo ya estoy en octavo, ya estoy para salir. ¿Cómo te vas a titular? A mí me gustaría titularme más que nada por maestría. Haciendo una maestría en Administración Pública y Finanzas. ¿Qué es para ti la biblioteconomía? Para mí la biblioteconomía es una carrera muy bonita, una carrera en la que yo realmente me encontré cosas que no sabía que podía hacer. Toda la parte de la gestión documental es algo que me llamó demasiado la atención y pues con lo cual yo me sentí muy identificada con esta parte de la descripción de recursos, con el acceso a la información, con la orientación, con el apoyo, con el servicio que nosotros brindamos. Muy bien, muchas gracias, Nati, mucho éxito. Muchas gracias. Nos acompaña el profesor Gumaro Damián para platicar acerca de archivonomía, esta carrera que tanto interés despierta en muchas personas, pero que también es un poco desconocida por muchas otras. ¿Cómo estás, profe? Hola, bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí en De Todo. Yo creo que hay que empezar explicando qué es la archivonomía. Ok, la archivonomía como tal, en términos generales y simples, podríamos decir que es la ciencia o disciplina que estudia los archivos en todas sus perspectivas. Ahora, en un sentido práctico, para que se pueda entender mejor,
En la archivonomía básicamente se le capacita, se le dan las competencias necesarias al estudiante para diseñar toda la administración, planificación y gestión de la documentación que generan las instituciones. De hecho, también como individuos generamos documentos. Tenemos nuestro archivo personal. Obviamente no todos los archivos personales van a tener una trascendencia histórica a nivel social, solo para nosotros, para nuestras familias, pero hay muchos personajes relevantes que tienen un archivo histórico que llega a algún archivo para conservarse y ser consultado por investigadores. ¿Cómo ha cambiado la carrera de archivonomía desde que inició? Recordemos que esta escuela va a cumplir 80 años a la actualidad. Bueno, de entrada hemos pasado por la evolución de los soportes documentales, que si bien es cierto la escuela data de 1945, los archivos existen desde que el ser humano ha vivido en sociedades organizadas, van a converger hoy en día en documentos digitales. Entonces, nos hemos tenido que adaptar a estos cambios de los soportes, a aplicarles los mismos procesos pero utilizando otras herramientas y aprovechando los cambios tecnológicos en beneficio de la disciplina. Entonces, hoy en día, pues desde la década de los 90 incluso se dio la tendencia de la digitalización, tanto de documentos textuales como sonoros, audiovisuales. Esa tendencia sigue hoy en día, además de aprovechar sistemas automatizados de gestión integral de documentos que nos permiten tener un mejor control y acceso hacia la documentación. Ahorita, por ejemplo, que tenemos aquí tantos archivos, ¿nos podrías explicar más o menos cómo está conformado uno? Los documentos de archivo, que son los que se generan día a día para desarrollar los trámites dentro de las instituciones, se van a guardar en un expediente. Todos los documentos de archivo se guardan en un expediente y ese expediente tiene que tener un proceso de entrada para integrarlo en el expediente. Suele manejarse una carátula, que son datos que nos van a permitir identificar qué es lo que tenemos en esta carpeta. Toda la documentación en archivos se clasifica y para ello se cuenta con un cuadro de clasificación. Cuando estos documentos culminan su tramitación, por ejemplo este expediente de este alumno que ya salió de la escuela, se debe de guardar por un periodo precaucional con fines probatorios, porque puede haber alguna auditoría, puede haber algún tipo de requerimiento para verificar que se cumplió con ese trámite cabalmente. Entonces se guardan en otro espacio que se llama archivo de concentración. Estos archivos de concentración reúnen la documentación de todas las áreas de la institución. Y este es un archivo de los que tenemos aquí a la mano, pero por ejemplo aquí atrás está lleno de cajas. Así es. ¿Y en las cajas cómo funciona? Cuando estamos con la documentación vigente, que decíamos son los archivos de trámite, la documentación en las oficinas, se realiza algo que se llama transferencia primaria, que es un traslado sistemático y metódico de los expedientes que ya cerraron su tramitación a el espacio de archivo de concentración. Se guardan ya en cajas, ya no es en archiveros, ya no es en estantes como sino en cajas de archivo de concentración. Los tiempos de guarda varían de acuerdo al tipo de documentación, 5, 10, 15, 20 años, dependiendo de la documentación. Puede haber casos que se conserven hasta 30 años antes de pasar a un archivo histórico. Se plantea que de un 100% llega a pasar al archivo histórico entre un 1 y un 10%. Así es. Son muchas consideraciones, Sí. Lo cual vuelve de esta carrera un oficio especializado y por eso es que requiere de una educación profesional como la tenemos aquí en el Instituto Politécnico Nacional. Muchas gracias, profe. Gracias. Estamos con Aide en el Laboratorio de Restauración y Conservación. Se ve muy interesante todo lo que hacen aquí y sobre todo porque vemos materiales como distintos dispuestos en el mismo espacio. ¿En qué consiste lo que hacen en este laboratorio, Aide? Pues aquí hacemos la limpieza documental de documentos que ya son muy antiguos. Nosotros lo que hacemos es, la limpieza. Si vemos que el documento está como muy deteriorado o en ciertas partes está roto, nosotros lo que hacemos es como meterle injertos justamente para que esta documentación no se pierda, porque puede tener un gran valor histórico para la nación. Y esto es parte de lo que ven ustedes en archivonomía. Sí, es una materia de la currícula y la verdad es que es una materia muy bonita porque te involucras físicamente ya en los documentos. Más allá de la limpieza de un documento, también nos enseñan a lo que es elaborar guardas para los documentos, fotografías, también la limpieza de las mismas fotografías y también nos enseñan lo que es la encuadernación. ¿Por qué es importante que ustedes sepan esto?
Porque, bueno, en mi caso yo voy más como para el enfoque histórico y entonces nosotros cuando entramos como un archivo histórico hay documentos que están dañados. Entonces nosotros al saber estos conocimientos ya podemos intervenir de manera correcta la documentación sin que se pierda la información. ¿Y por qué archivonomía y no biblioteconomía? Porque yo quería saber lo que había detrás de un documento. No es, bueno, unos nos pueden decir, existe este documento, pero no sabemos lo que hay detrás de ese documento, como lo mismo que biblioteconomía. Entonces, a mí me gusta mucho tener el contacto físico de un documento, estar revisando, estar leyendo, investigar más allá para entender el contexto de la creación de ese documento. Entonces, implica estar leyendo, investigando, analizando, entonces. Sí, esta es la carrera perfecta Sí. para hacer eso. ¿Cuál fue tu materia favorita? Ay, la verdad es que a mí mis materias favoritas, no tengo unas, tengo varias, pero está muy enfocado a lo que es la parte histórica, incluso con conservación y restauración. Vemos lo que es historia de las instituciones, que nos explica la evolución de lo que actualmente conocemos como las secretarías, en la época colonial, en la Nueva España y en toda esta época. Tenemos también lo que es la diplomática, que es una materia que a mí me gusta mucho junto con paleografía porque entendemos aspectos del documento que nos ayuda a saber si el documento es original, auténtico, con qué tintas se escribía en esa época, y en el aspecto de conservación y restauración, justamente la intervención a estos documentos para que no se pierda la información que pueda tener. ¿En qué campo te gustaría desempeñarte o qué te gustaría hacer una vez que egreses? Pues como ya lo mencioné, a mí me gusta mucho el ámbito histórico. Todo lo que tenga que ver con la historia y la cultura de México a mí me gusta mucho. Entonces, si yo tuviera la oportunidad de trabajar ya sea en el Archivo General de la Nación o incluso en el Instituto de Antropología e Historia, la verdad es que yo sería muy feliz porque, bueno, hablando de historia, pues sabemos que el INAH pues tiene toda esta documentación de los códices, libros que se escribieron después de la conquista. Entonces, tener toda esa información antes y después de la conquista española, la verdad es que ¿Te emociona? Veo cómo te emocionas. Sí, entonces, Muy bien, Aide. ¿Qué es para ti la archivonomía? que no la subestimen, porque es una carrera un tanto compleja, pero si tú realmente disfrutas aquello que haces, no lo sientes así. En mi caso, pues implica mucho estar leyendo, investigando, redactando, analizando, pero como es algo que a mí realmente me gusta, lo disfruto. Entonces, es una carrera muy bonita que te implica, que te da muchos conocimientos en muchas materias. Puede ser desde lo administrativo hasta lo histórico. Entonces, es una rama muy grande de conocimiento la que te da esta carrera. Muchas gracias, Aide. Muchísimas gracias. La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía es una de las mejores instituciones formadoras de profesionales que se encargan de preservar a través de la conservación y la investigación la historia documentada. ¿Les gustó este capítulo? Recuerden que nos vemos el próximo lunes aquí en De Todo Politécnico para conocer un poco más de lo que implica nuestra institución y que nos pueden escuchar a través de Radio IPN en el 95.7 de FM. Soy Alexia, síganos en redes sociales y nos vemos el próximo lunes en De Todo Politécnico.